Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Si es la primera vez que nos encontramos, muchas gracias por pasarte. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante y bienvenido de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de drama, amor y secretos revelados. Si lo adivinaron, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, o al menos de su pasado. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, y de una confesión que en su momento dejó a todos boquiabiertos. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. Su amor en la ficción era tan intenso, tan apasionado, que muchos comenzaron a creer que la chispa también existía en la vida real. Y bueno, la verdad es comprensible. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo parecía indicar que había algo más que pura actuación. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la atención mediática y las presiones del público pueden ser abrumadoras. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can crecían día a día, alimentados por fotos, vídeos y especulaciones constantes. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? El misterio era absoluto. Y entonces llegó la confesión, o más bien, las indirectas que para muchos fueron más reveladoras que cualquier declaración directa. En entrevistas, en eventos, en redes sociales, comenzaron a surgir pistas. Demet, con su encanto característico, dejaba caer frases que parecían aludir a una conexión especial con Can. Can, por su parte, no se quedaba atrás, lanzando guiños y comentarios que alimentaban aún más las especulaciones. La situación se volvió tan intensa que incluso los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, comenzaron a dedicar artículos y reportajes a la supuesta relación. Los fans, por su parte, se volvieron verdaderos detectives, analizando cada foto, cada gesto, cada like en redes sociales, en busca de cualquier señal que confirmara sus esperanzas. La serie Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, y con ella, la fascinación por Demet Özdemir y Can Yaman. Las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una foto o un vídeo de ellos juntos. Los hashtags como @CanDemet y @SanemCan se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los fans creaban fanfics, edits y vídeos musicales dedicados a la pareja, alimentando aún más la fantasía de un romance en la vida real. Y entonces llegó la época de las entrevistas. Los programas de televisión, las revistas de moda y los medios digitales se peleaban por tenerlos en sus portadas y entrevistas. Demet y Can, astutamente, aprovechaban la situación para promocionar la serie, pero también para jugar con las expectativas de los fans. Sus respuestas eran ambiguas, pero llenas de guiños y sonrisas que dejaban entrever una conexión especial. En una entrevista, Demet describió a Can como un hombre con una energía arrolladora, un gran sentido del humor y una personalidad magnética. Es muy divertido estar con él, confesó con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Tenemos una conexión muy especial, una química que es innegable. Estas palabras, sumadas a su mirada brillante y a la forma en que se ruborizaba cuando mencionaba su nombre, fueron suficientes para encender la chispa de la esperanza en los corazones de los fans. Can, por su parte, no se quedaba atrás. En otra entrevista se refirió a Demet como una mujer talentosa, hermosa y con una gran capacidad para conectar con la gente. Demet es una persona muy especial para mí, afirmó con una sonrisa enigmática. Tenemos una relación muy bonita, de mucha complicidad. Sus comentarios, aunque cautelosos, fueron interpretados por muchos como una clara señal de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los eventos públicos también se convirtieron en escenarios para la especulación. Demet y Can asistían juntos a estrenos, fiestas y galas, posando para las cámaras y demostrando una cercanía que era imposible de ignorar. Se les veía riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y apoyándose mutuamente en todo momento. Las fotos de ellos juntos inundaban las redes sociales, generando un frenesí entre los fans y alimentando aún más los rumores sobre su relación.
En una ocasión, durante una ceremonia de premios, Demet y Can fueron fotografiados tomados de la mano. La imagen, que se viralizó rápidamente, fue interpretada por muchos como la confirmación de su romance. Sin embargo, ninguno de los dos hizo ninguna declaración oficial al respecto, dejando a los fans en un estado de incertidumbre y expectativa constante. Las redes sociales, por supuesto, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Demet y Can compartían fotos y vídeos en sus perfiles personales que dejaban entrever su cercanía y complicidad. Publicaban fotos juntos en el set de grabación, en eventos y en momentos de ocio, mostrando una intimidad que era difícil de negar. Los fans analizaban cada detalle, cada like, cada comentario, en busca de pistas que confirmaran sus esperanzas. En una de las publicaciones, Demet compartió una foto en la que se la veía abrazada a Can, con una leyenda que decía: "Momentos inolvidables con alguien especial". La publicación fue inundada de comentarios de fans que expresaban su alegría y emoción por verlos juntos. Algunos incluso se atrevieron a felicitar a la pareja, dando por hecho que su relación era oficial. Can, por su parte, también compartía publicaciones que alimentaban las especulaciones. En una ocasión, publicó una foto en la que se le veía mirando fijamente a Demet, con una leyenda que decía: "La vida es más bonita contigo". La foto generó un gran revuelo entre los fans, que interpretaron la frase como una declaración de amor. Sin embargo, a pesar de todas estas señales, nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Demet y Can nunca declararon públicamente que eran pareja, dejando a los fans en un estado de incertidumbre y expectativa constante. La falta de una declaración oficial generó un debate entre los fans. Algunos argumentaban que la falta de confirmación era una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie, mientras que otros creían que la pareja simplemente prefería mantener su relación en privado. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Demet reveló? Bueno, como dije al principio, no fue una confesión directa y tajante como tal. En lugar de eso, utilizó diferentes medios para expresar sus sentimientos, como por ejemplo, esa entrevista en donde describió a Can. Sus palabras, sumadas a su sonrisa y a la forma en que lo miraba cuando mencionaba su nombre, dejaron claro que había algo especial entre ellos. No se trataba solo de una amistad o de una buena relación laboral, se notaba que existía una conexión más profunda. Además, Demet compartió en sus redes sociales fotos y mensajes que hacían alusión a los momentos que compartían juntos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Publicó fotos que mostraban la complicidad entre ellos, la forma en que se divertían y se reían juntos, y la profunda conexión que existía. Estas publicaciones eran constantemente comentadas y compartidas por los fans, que anhelaban verlos juntos y que soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la forma en que Demet hablaba de Can, la manera en que lo miraba y las indirectas que dejaba caer, fueron suficientes para que muchos creyeran que sí, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, a pesar de la intensa especulación y el clamor popular, la relación entre Demet y Can nunca se materializó en un romance público y oficial. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hay varias teorías al respecto, y ninguna ha sido confirmada por ninguno de los dos. Una de las teorías más populares es que las presiones mediáticas y la atención constante del público resultaron abrumadoras para ambos. La fama, como todos sabemos, puede ser un arma de doble filo. La vida personal de los famosos se convierte en un espectáculo público, y la constante invasión de la privacidad puede ser asfixiante. La presión de los fans, los medios y la industria en general puede ser demasiado para soportar, y es posible que Demet y Can hayan decidido proteger su intimidad y evitar un romance público que pudiera terminar mal. Otra teoría sugiere que aunque existía una atracción y una conexión especial, las prioridades de cada uno eran diferentes. En ese momento ambos estaban enfocados en sus carreras, en el éxito de la serie y en consolidarse como estrellas. Quizás no estaban en el mismo momento de sus vidas para comprometerse en una relación seria. La ambición profesional y la búsqueda del éxito pueden ser obstáculos importantes para el florecimiento de un romance, y es posible que Demet y Can hayan priorizado sus carreras por encima de su vida amorosa. También se ha especulado sobre posibles conflictos de personalidad o diferencias irreconciliables. La compatibilidad en la ficción no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. La química que vemos en la pantalla puede ser producto de la magia de la actuación y de la dirección, y no necesariamente reflejar la realidad. Es posible que Demet y Can, a pesar de su conexión,
hayan tenido diferencias de carácter o de valores que impidieron que su relación fuera más allá de la amistad. Y por supuesto siempre existe la posibilidad de que la química que veíamos en la pantalla fuera, en parte, un producto de la magia de la actuación. Los actores a menudo son capaces de crear una gran conexión en la pantalla, incluso si no existe una atracción real en la vida real. Es posible que Demet y Can, como profesionales, hayan sido capaces de generar esa química para el beneficio de la serie, sin que eso implicara una relación romántica. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman nunca llegó a materializarse en un noviazgo formal. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ambos siempre estuvieron presentes, al menos en público. A pesar de las especulaciones y de la presión mediática, siempre se han mostrado amables y profesionales el uno con el otro, y han mantenido una relación cordial a lo largo de los años. A pesar de la decepción de algunos fans, es importante recordar que la vida privada de los famosos es su responsabilidad. No están obligados a revelar detalles sobre sus relaciones personales, y tienen derecho a proteger su intimidad. Es importante respetar sus decisiones y no especular sobre sus vidas privadas. En la actualidad, Demet Özdemir está felizmente casada con Oğuzhan Koç, un cantante y compositor turco. Su boda fue un evento muy esperado y celebrado por sus fans, quienes se alegraron de verla encontrar el amor. La ceremonia fue glamurosa y llena de detalles románticos, y Demet lució radiante con su vestido de novia. La pareja parece muy feliz y enamorada, y sus fans se han alegrado de verla encontrar la felicidad. Can Yaman, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, tanto en Turquía como a nivel internacional. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos y sigue siendo uno de los actores más populares del momento. Ha protagonizado varias series y películas, y ha ganado numerosos premios por su talento y su carisma. Can ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar una gran variedad de personajes. A pesar de que el romance entre Demet y Can no se concretó en la vida real, su historia sigue siendo recordada por sus fans con cariño y nostalgia. La química que tenían en la pantalla, la pasión que transmitían y la forma en que se complementaban, dejaron una huella imborrable en la memoria de todos. La serie Erkenci sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los fans continúan comentando y compartiendo fragmentos de la serie en las redes sociales. Y aunque el tiempo ha pasado y cada uno ha seguido su camino, la magia de Pájaro Soñador y la conexión especial entre Demet y Can siguen siendo un tema de conversación recurrente entre los fans de las series turcas. La serie ha abierto las puertas a muchas otras producciones turcas en el mercado internacional y ha contribuido a la popularidad de la cultura turca en todo el mundo. Así que, para resumir, la gran confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman no fue una declaración explícita de amor, sino una serie de indirectas, gestos y palabras que dejaron entrever una conexión especial y un cariño profundo. Aunque nunca se materializó en una relación formal, su historia sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus fans. Y aunque las razones por las que su romance no llegó a buen puerto son un misterio, lo cierto es que la chispa entre ellos fue innegable y que, por un tiempo, nos hicieron soñar con el amor. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida es impredecible y que el amor puede tomar muchas formas. A veces la química en la pantalla no se traduce en un romance en la vida real, y eso no significa que la conexión que existió fuera menos especial. Lo importante es recordar los buenos momentos, celebrar la felicidad de cada uno y respetar sus decisiones. La historia de Erkenci y la relación entre Demet y Can son un ejemplo de cómo la televisión puede unir a las personas y crear lazos emocionales. La serie nos hizo reír, llorar y soñar, y nos regaló una historia de amor inolvidable. Y aunque su romance no se concretó en la vida real, la magia de Pájaro Soñador seguirá viva en nuestros corazones para siempre. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaba la pareja en la serie? ¿Creen que la presión mediática fue un factor importante en la decisión de no formalizar su relación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Cuéntenmelo en los comentarios. Me interesa mucho leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo.
Siempre estoy buscando nuevos temas interesantes para compartir con ustedes, así que si tienen alguna sugerencia, no duden en dejar mela en los comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de misterios y sorpresas, y siempre hay nuevas historias que descubrir. Manténganse conectados para no perderse nada. Adiós.